Muy buenos días, mi nombre es María Paula Peña Hernández y el día de hoy, junto con mi compañero David Restrepo Aguirre, les presentaremos el reto de la interfaz gráfica para el área de programación. En primer lugar, se debe tener en cuenta que en el archivo PY existen dos códigos, este que les estamos explicando en el momento de la presentación y otro, el cual simplemente el único cambio es que ya no es para un tubo de acero sin costura, sino que es para un tubo de acero ya que está dañado y viejo. Así que la constante E en ese caso sería 2. Pero en ese momento explicaremos el de tubo de acero sin costura. Por ende, en primer lugar, lo que hicimos fue importar todas las librerías que necesitaremos para este reto. Importamos NumPy para generar los vectores y para poder trabajar con ellos, importamos Mat para poder hacer los cálculos respectivos y descargamos ciertas librerías para trabajar con los archivos de Designer y poder hacer la interfaz gráfica. Trabajamos con Qtable debido a que para hacer la tabla de todos los datos y con QHBots para el trabajo con las gráficas. Además, importamos Matplotlib para poderlo graficar y el módulo sys debido a que se permite el control del sistema del GUI con el sistema operativo que estamos generando. En segundo lugar, lo que hicimos fue que guardamos el archivo de Designer en la misma carpeta que este archivo de Python. Así que lo que hicimos fue traer todo ese archivo donde debíamos graficar de Designer, que lo guardamos como reto dos guiones bajos GUI. Por eso lo insertamos en la variable archivo. Ahora, como aprendimos en clase, debemos generar pues una clase en Python para poder trabajar con los gráficos. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la base que el profesor nos dio y en esta determinamos con qué figuras vamos a trabajar y los anchos o largos de esas figuras para que todo se vea armónico ya en la interfaz gráfica y que además todo funcione correctamente. Ahora lo que hacemos es generar otra clase que va a tener diversas funciones que nos van a servir a lo largo del código. La primera función lo que hacemos es determinar pues como el título tanto de la ventana, entonces en todas estas funciones lo que vamos a hacer es editar todo el archivo gráfico que podemos generar en Designer. Entonces en esta le ponemos como título potencia de bombeo e interfaz gráfica y además empezamos a crear la variable resultados donde almacenaremos todos los resultados de los cálculos que realizaremos en este ejercicio. Pero además utilizamos self debido a que todas estas variables que estamos generando las vamos a necesitar más adelante. Así que este comando nos permite que esta sea una variable global. Y como les dije ahorita, lo que estamos haciendo acá es como jugando con todos los gráficos y todo lo que tenemos en Designer. Así que lo que hacemos primero es conectar los botones que pusimos en Designer. Estos se llamaban botón raya baja datos y botón raya bajo gráfica. Y lo que hacemos es generar una conexión entre estos y las funciones que vamos a generar más adelante, que son cargar datos y graficar datos. Además, aquí configuramos el área gráfica, es decir, dónde se va a ver el gráfico y qué medidas pues, y anchos queremos para que se vea de una forma armónica y organizada. Luego lo que hacemos, por último en esta parte, es generar una función donde vamos a cargar todos los datos que necesitamos. Entonces cargamos las densidades del agua, la longitud de la tubería, la viscosidad del agua, el diámetro que también lo debemos convertir a metros. Esto lo cargamos como un np.write debido a que lo queremos formar un vector debido a que queremos evaluar tres diámetros y asimismo queremos evaluar tres velocidades. Así que también utilizamos un np.write. Además, como les decía, en este ejercicio vamos a utilizar una rugosidad de diferentes tubos. Así que este es el primer tubo que era de 0.2 y está en milímetros, así que lo convertimos a metros. Ahora bien, en esta parte del código lo que hacemos en primer lugar es crear una lista llamada resultados donde almacenaremos los valores del diámetro de la tubería, la velocidad del fluido y la potencia de bombeo. Además se ejecutan dos ciclos, ¿cierto?
uno que es para los valores del diámetro de la tubería y otro para evaluar las velocidades del fluido en los distintos diámetros. En estos ciclos calculamos el área de la sección transversal del tubo, el cálculo de fluido, el número de Reynolds, el factor de fricción, la pérdida y la pérdida de presión, el cálculo de la potencia del bombeo y ya por último se almacenan los resultados en la lista anteriormente creada. En esta otra parte del código, después de calcular los valores, estos se van a mostrar en una tabla dentro de la interfaz gráficas, la cual esta tabla tiene tres columnas, dm, que es el diámetro de la tubería, bms, que es la velocidad del fluido, y pw, que es la potencia de bombeo. Los datos son formateados y redondeados antes de mostrarse en la tabla. Esta otra parte del código lo que se encarga es básicamente la generación de gráficos. Consta de cuatro partes, por así decirlo. La primera de ellas es la extracción de datos únicos, donde se identifican los valores únicos de diámetros en los resultados. La otra parte es el filtrado de datos por diámetro, que para cada diámetro de tubería se agrupan los valores de velocidad y potencia. La tercera parte es la generación de curvas, que básicamente se grafican las curvas de potencia de su velocidad para cada diámetro. Y ya la última parte, la cuarta, es la configuración del gráfico, donde se añaden pues las etiquetas de los ejes, la leyenda, una cuadrícula y la actualización del gráfico en la interfaz gráfica. Y ya en esta última parte del código lo que hacemos básicamente es la función de cierre seguro, que básicamente es que antes de salir del programa aparece un cuadro de diálogo que pregunta si se desea cerrar la aplicación. Si el usuario elige sí, la ventana se cierra; si elige no, la ejecución continúa sin cerrarse. Y ya también está, por último, la ejecución del programa con interfaz gráfica, que pues finalmente el código ejecuta la aplicación en Qt Designer, creando una ventana interactiva que permite calcular la potencia de bombeo para distintos diámetros y velocidades, mostrar los resultados en una tabla y graficar las curvas de potencia versus velocidad. Estos son los resultados que obtenemos pues al correr el código. Podemos ver que la tabla muestra los valores de diámetro del tubo, la velocidad por medio del fluido y la potencia de bombeo. Y se tienen además tres diámetros distintos: 0.01 metros, 0.05 metros y 0.1 metro. Cada diámetro tiene tres valores de velocidad: 0.08 metros segundo, 5 metros segundos y 9.3 metros segundos. La potencia de bombeo se puede ver que aumenta significativamente a medida que la velocidad crece, especialmente para unos diámetros mayores. Se puede pues como observar una relación exponencial entre la potencia y la velocidad, es decir, que a mayores velocidades la potencia aumenta de manera no lineal. Además podemos ver que la curva de diámetro 0.1 metros, que es la verde, crece más rápido que las demás, indicando pues que los tubos más anchos requieren mayor potencia para mantener velocidades elevadas.